tardes, amigos e internautas de las redes sociales de Proceso Digital y Departamento 19. Les saluda el periodista Ronald Ordóñez en ocasión de este espacio para reflexionar de un tema de suma importancia. ¿Qué está sucediendo en la Corte Suprema de Justicia? Hay muchos términos alrededor de este poder del Estado, pero para ello hoy, en esta tarde, dialogamos con uno de sus magistrados, uno de los 15 magistrados que integran el pleno de este poder del Estado. Hablamos con el abogado Mario Díaz. Gracias por atenderlo. Buenas tardes, abogado. Bienvenido a este espacio virtual. Estamos en el despacho del abogado, pero es este espacio virtual de Proceso Digital. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estarme aquí visitando mi oficina, pues, y bueno, para dialogar sobre un tema que es de suma importancia para todo el país, sobre todo para aquellas personas porque tienen centrados sus casos en el Poder Judicial y que tienen espera una respuesta pronta y efectiva de parte de este órgano del Estado. La pregunta en concreto, ¿qué está pasando en este poder del Estado? Algunos hablan de un golpe a la institucionalidad, por el contrario hay otra parte que llama la calma y usted nos ha comentado también previamente que aquí se están desarrollando las actividades de manera normal, se está trabajando de manera normal, pero sea usted que nos comente qué es lo que sucede en este poder del Estado. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que aquí no hay ningún golpe, es decir, hay un golpe contra un órgano del Estado cuando se rompe la Constitución a través de alguna decisión que se tome, por ejemplo lo que ocurrió en el año 2009 cuando se le dio un golpe al Ejecutivo, luego lo que ocurrió en el 2012 cuando se le dio un golpe a la Corte Suprema de Justicia cuando ilegalmente fueron destituidos 4 magistrados de la Sala Constitucional. Esos son verdaderos golpes, pero en el caso que nos ocupa lo que ha ocurrido es que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, ha promovido, como suele ocurrir cada año, que se trata de mover las coordinaciones de las distintas salas del Poder Judicial, y lo ha hecho sobre la base de un acuerdo que se le ha enviado a cada una de las personas que han sido notificadas del nombramiento en las diferentes coordinaciones de las salas que integramos la Corte Suprema de Justicia, y como digo, pues esto lo ha hecho atendiendo a sus responsabilidades y a sus funciones de carácter constitucional como reglamentaria. Es decir, en ese sentido no hay ninguna situación al margen de la ley que la señora presidenta haya hecho, por lo tanto no podemos afirmar que existe ni siquiera una crisis al interior del Poder Judicial. La señora presidenta de la Corte Suprema de Justicia cuenta con todas las facultades y aquí hago rememoranza a cómo se integraron las salas de conformidad antes de este nuevo oficio. Ella tuvo también las facultades anteriormente para integrar las salas porque fue ella quien lo hizo, es decir, el primer año de trabajo de este nuevo pleno de la Corte Suprema de Justicia fue integrado de esta manera. Hoy lo vuelve a hacer, pero en esta ocasión existe un poco de revuelo en torno a esta decisión. Específicamente, hablemos sobre las facultades que le atañen a ella. Bueno, efectivamente, nosotros fuimos electos, nombrados por el Congreso Nacional de la República el 17 de febrero del año pasado. Y con posterioridad, una vez nombrados y tomado posesión del cargo, fueron constituidas las diferentes salas del Poder Judicial mediante un acuerdo que hizo la señora presidenta en atención a sus facultades que le corresponden y que están dadas básicamente en la Constitución de la República, artículos 308 en adelante. En ese sentido, en ese momento no hubo ningún tipo de reclamación por parte de ningún compañero o compañera que se sintiera afectado por la forma en que se estaba nombrando. En este año se ha hecho bajo los mismos parámetros, bajo las mismas atribuciones legales, pero sí encontramos pues que ha habido cierto recelo y oposición por parte de un grupo de compañeros que han considerado que lo que se hizo no está conforme a la ley. Yo considero que efectivamente sí lo es, por cuanto el argumento que escuchamos de parte de muchos compañeros y de otros sectores de la ciudadanía es que se ha violentado el artículo 16 reformado del reglamento, el cual efectivamente establece que cuando hayan transiciones de un compañero a otra sala, es decir, que un compañero se mande de una sala a otra, ahí entonces sí el pleno debería conocer. Pero en este caso no ha habido ninguno de ese tipo de esas situaciones, por lo tanto lo que hay únicamente es la rotación normal que cada una de las salas debe tener una vez finalizado el año en que cada compañero asuma la respectiva coordinación, y eso es lo que la presidenta ha instruido o notificado mediante un acuerdo para tal efecto. Para cerrar este tema y que nuestros lectores queden claros y la población hondureña también quede muy claro en este tema, lo que ha existido
y esto se debe entender de esta manera, es un oficio del que fueron notificados todo el Pleno de Magistrados. No ha existido una reforma al reglamento interno como tal, como se habló semanas atrás, que se estuvo mencionando mucho de reformas al interno del reglamento para poder hacer estas rotaciones que usted nos explica están dentro del marco legal y dentro de las facultades que le atañen a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Efectivamente, no se ha producido ninguna reforma del reglamento, que es decir, hay que decirlo en atención a la verdad, es un reglamento que necesita ser reformado porque ya data de muchos años atrás. Un poco más de 20 años tiene ese reglamento interior y ha sido modificado en varios de sus aspectos y ya necesita una reforma integral. Pero en este momento no se ha producido ninguna reforma del mismo y por lo tanto estamos bajo la observancia del reglamento tal como ha sido prácticamente, ha funcionado en los últimos años y con, digamos, algunos cambios que se hicieron el 17 de febrero del año recién pasado, una vez que nosotros fuimos investidos por el Congreso de la República, pero no se ha modificado en absoluto el texto de referido reglamento interior del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia en particular. Bueno, queda absolutamente claro. Esta tarde con nosotros el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Mario Díaz. Ustedes pueden hacer sus preguntas, las vamos a estar contestando aquí en la caja de comentarios. Abogado, no puedo dejar de lado un tema de suma importancia que usted ha emprendido y que se ha abanderado, que es el tema de las audiencias virtuales y el tema de salvoconductos para la población carcelaria. Esto con el fin de disminuir la misma en nuestro país. Usted ha sido un abanderado del tema. ¿Cómo avanzan estos temas? Este primer año que ha sido de trabajo intenso, habrá que decirlo, en este renglón y, como reitero, se ha abanderado, usted se ha apropiado del tema. Bueno, sobre este particular hay informes muy positivos. Al inicio del año nosotros nos propusimos y sobre todo a raíz de observar lo que ocurrió en los diferentes centros penitenciarios en donde hubo revueltas, reyertas y muchas personas que fallecieron a través de los diferentes hechos sangrientos que existió en el año recién pasado, nos propusimos un proyecto para poder disminuir la población carcelaria y disminuir el hacinamiento. Y sobre esa base pues creamos una mesa que le hemos llamado de desinternamiento, que está conformada por diferentes actores tanto del Estado como de la sociedad civil. Y sobre esa base levantamos una primera encuesta, un primer censo de personas que tenían la posibilidad de salir bajo diferentes fórmulas. Uno, haber cumplido la prisión preventiva. Dos, haber cumplido el periodo para la libertad condicional. Y tres, ser personas con enfermedades graves o terminales. Esto lo pudimos hacer mediante el concurso de defensa pública, de la Fiscalía, de la PGR, del CONADE, del CONAPRED, del 6CR, Comisión Internacional de la Cruz Roja, antecedentes penales, auditoría penitenciaria y las propias autoridades del Instituto Nacional Penitenciario. Y sobre esa base pues se fue a diferentes centros donde la población carcelaria era mucho más grande, como por ejemplo el Centro Penitenciario de Siria, luego Moroselí, en Ilama, Santa Bárbara, y levantamos un censo de qué personas tenían estas condiciones. Y en ese primer momento el censo andaba por 1.200 personas, de los cuales ya han salido cerca de 800 personas ya, en lo cual efectivamente están gozando su libertad bajo cualquiera de estos parámetros. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Revisar los requisitos de las personas, ir al centro penitenciario, levantar el censo, ver quiénes ya tienen cumplidos estos requisitos, actualizarles su expediente de tal manera que cualquier requisito que les haga falta mediante el concurso de todas estas entidades se puede hacer de la manera más rápida posible. Y hemos logrado, digamos, escarcelar a una buena cantidad de personas. En este año ya tenemos mapeado todas las personas que en este año van a poder cumplir esos requisitos y por lo tanto la labor que estamos haciendo se nos va a hacer mucho más fácil. ¿De qué número hablamos para este año? Para este año estamos hablando de por lo menos unos 1.200 personas, que en el curso del año paulatinamente van a ir saliendo, porque de acuerdo al mapeo que hemos hecho, en determinadas fechas de este año van a estar cumpliendo sus requisitos, ya sea para libertad provisional o ya sea para que han cumplido la pena, han cumplido la mitad de la pena o ya han agotado su prisión preventiva. Entonces tenemos por mes
quiénes son las personas que van a ir gozando de que han cumplido este requisito para poder irlos escarcelando paulatinamente. Sí, finalmente, porque reconocemos también que tiene una agenda ocupada, pero no podemos dejar de lado también, le hacíamos esta consulta también como prensa cuando se desempeñaba como jefe del Tribunal de Sentencia y hoy ya desde otra posición, ya ejerciendo la magistratura sobre la mora judicial. Usted también nos hablaba por aquellos años allá atrás de este tema que en algún momento fue o sigue siendo un deseo de toda la población poder llegar a la cifra de cero, de no tener más expedientes que deba este Poder Judicial, de cumplir con la justicia y de cumplirle al pueblo hondureño. Hoy, desde esta posición, reiteramos esta pregunta, ¿cómo está la mora judicial y qué previsiones tienen ustedes? Ya han desarrollado planes de trabajo para reducir la misma, pero queremos conocer de boca suya cómo avanzan. Estamos trabajando en el tema de la mora judicial. Estamos conscientes a nivel del Pleno que necesitamos poner al día a los juzgados y tribunales del país en todas las materias. Y hemos analizado que hay diferentes cuellos de botella, por decirlo de alguna manera, que impiden que el expediente, que la causa sea resuelta en el menor tiempo posible. Uno es el tema de que tenemos todavía procesos muy atrasados en cuanto al control de los expedientes. Y por eso necesitamos entrar de lleno al tema de la digitalización. Estamos trabajando en ese proceso. Necesitamos mejorar el proyecto SEGE, Sistema de Expediente Judicial Electrónico, que también es otra vía mediante la cual sabemos y conocemos que son metodologías que sirven para realizar más rápidamente las audiencias y poder disminuir la mora judicial. Estamos trabajando también en los sistemas de calidad, es decir, potenciando aquellos juzgados y tribunales en donde entran a una fase en que se lleva un control desde el inicio hasta el final del expediente, de tal manera que se sepa en cada momento quién lo tiene y dónde pudiera estar el atraso para que ese expediente no salga o no se resuelva en el tiempo que corresponde. Entonces, todos estos temas los estamos abordando. También tenemos que hay dificultades con algún tipo de logística. Necesitamos dotar a los jueces y tribunales de una logística más adecuada, más actual, más acorde con los avances tecnológicos y sobre todo tener un control mucho mejor de todo lo que ocurre en los juzgados y tribunales. Control en el sentido pues de saber exactamente cuál es la carga que ingresa y cuál es la carga que va ingresando, para así poner los correctivos que sean necesarios y evitar que los expedientes se atrasen más de la cuenta y por factores que sean atribuibles exactamente al Poder Judicial. ¿De cuánto es la mora actualmente? Bueno, en este momento no tenemos el dato exacto, pero siempre hemos manejado que la mora ha andado entre un 25 y un 30%. Es una situación que todavía no hemos podido superar, pero que estamos seguros de que con esta metodología que hemos mencionado podemos hablar a futuro de una mora bastante manejable en cuanto a los porcentajes de la misma. Magistrado, agradecemos su tiempo. Las cámaras de Proceso Digital y Departamento 19 son suyas. La población tiene en su imaginario que si no está reunido el Pleno de la Corte Suprema de Justicia no están trabajando, algo que también hemos constatado y desvirtuamos, pero que sea usted mejor, ya en sus palabras finales, se está trabajando de manera normal en este poder del Estado. Esto lo decimos porque hay experiencias pasadas con otros poderes del Estado en el que no se ha estado trabajando, entonces para desvirtuar esas situaciones que se cree que no hay o que los magistrados no están trabajando porque no se ha llamado a un pleno actualmente. Bueno, aquí el trabajo no se para, aquí el trabajo es de todos los días. Por ejemplo, en la sala penal hay diferentes cosas que hacemos día a día. Por un lado, revisar los proyectos que se nos presentan, revisar las opiniones que nos pide, por ejemplo, el Congreso de la República en términos de reformas que están haciendo. Luego, realizar, por ejemplo, las audiencias de revisiones de medidas que nos piden las personas que tienen sus casos en la sala de casación y que no se han podido resolver sus asuntos y que también están gozando de prisión preventiva. Entonces, todo ese tipo de cosas son del día a día de accionar de una sala como la nuestra. Y siempre hay trabajos adicionales, por ejemplo, asistir a algunos tipos de capacitaciones, algún tipo de eventos donde hay concentración de jueces para un tema en particular. Entonces, el trabajo aquí es de todos los días. Aquí cada magistrado viene diariamente para ver cuáles son los asuntos que hay en su despacho e independientemente que haya o no haya pleno, pues tiene que estarse presentando porque tiene tareas concretas que desarrollar como parte de la propia agenda personal.
más la agenda que tiene la propia sala, en donde hay plenos tanto para ver los expedientes que tienen por resolver, como los asuntos administrativos que corresponden a esa sala también. Entonces, y luego esperar que la presidenta, que es la que llama a los plenos, nos haga la convocatoria para poder asistir. Pero el hecho de que no haya ningún pleno, convocado, no quiere decir que los demás jueces supremos estamos en nuestras casas o haciendo cualquier otro tipo de actividad. No, las agendas son bastante cargadas y todos y cada uno tenemos una agenda bien precisa que tenemos que concretar para poder lograr las metas. Recordemos que nosotros nos debemos a un POA institucional, entonces, y a un plan que se ha establecido desde hace muchos años y que vamos revisándolo cada año. Entonces tenemos metas muy concretas y evidentemente si no trabajáramos día a día, estas metas serían incumplidas, lo cual significaría que saldríamos, por decirlo de alguna manera coloquial, aplazados frente a la opinión pública, porque no hemos logrado las metas de trabajo que nos hemos propuesto en cada inicio de año. Con nosotros esta tarde el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Mario Díaz. Hemos reflexionado sobre una serie de temas, entre ellos lo que está sucediendo actualmente en este poder del Estado. Esta entrevista y otras totalmente disponible en nuestra plataforma y le extendemos la invitación a usted para que se mantenga informado del acontecer nacional e internacional a través del www.proceso.hn. A todos, feliz tarde.